Muy bien, les agradezco que continuemos en la sala y vamos a escuchar una de las presentaciones estelares de la mañana. ¿Qué pueden aprender los medios de comunicación de otros sectores? Poco es lo que habíamos hablado previamente con Mario, era justamente los medios de comunicación siempre estamos atentos a otras industrias. Después de esta... No, sí, empezamos. Vamos a dar por inicio entonces esta segunda parte del programa de esta mañana. Les recuerdo un poco el programa para que estén atentos a los diferentes horarios. Posteriormente, como es domingo, muchos han ido a misa y tal vez no están en la sala, pero otros, como saben que es domingo, también tenemos que hablar de fútbol. Así que vamos a tener al centrodelantero Ernesto Kreiselburg comandando un equipo con los directores de AS y Marca y también con una sorpresa. Esta es la tercera. ¿Se acuerdan que ya llevo 2 sorpresas? Ya no se acuerdan. Bueno, que no se acuerdan. Pero va a venir la tercera sorpresa, un video de un saludo muy especial que tendremos sobre deportes. ¿Quién será? Cualquiera piden ustedes. Shakira puede ser. No, Piqué, vamos a tratar de tener a Piqué. Posteriormente vamos a trabajar sobre el tema de un nuevo mercado del oro. Otra sorpresa. Ahí es la cuarta. Posteriormente vamos a tener un panel con integrantes de la prensa española, donde vamos a estar hablando un poco de geopolítica mundial y cómo eso ha conmovido no solo a Latinoamérica, Estados Unidos, China, Rusia, Ucrania, sino también a España. Y por último vamos a estar con David González Torres hablando del futuro de los medios, pero pensando que hay muchas cosas en el pasado que tenemos que reactualizar. Así que sin más, quiero presentar ahora a Adriana Guzmán. Anoche hicimos un acto muy especial por CLAEP. Ella es de la Universidad de La Sabana, también una de las universidades colombianas acreditadas en el programa de CLAEP. Así que muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿qué pueden aprender los medios de otros sectores en tiempo de cambio social, incertidumbre económica y transformación digital? Pues en tiempos en los que lo único seguro es el cambio, nada mejor que hablar y aprender de lo que han hecho empresas de diversos sectores de manera disruptiva y de las cuales puede beber el bastión de nuestras democracias, el periodismo. En nombre de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, de Colombia, me permito primero extender un saludo muy especial a todos los participantes de esta asamblea, a quienes están presentes, a quienes nos siguen vía streaming y en especial, como bien lo decía Ricardo, a los amigos del Consejo Latinoamericano de la Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación, el CLAEP, que entre otras cosas acaba de cumplir sus 20 años tratando de apostar por la calidad del verdadero periodismo en América Latina. Hemos querido unirnos a esta asamblea y en particular con Mario porque nuestra facultad está cumpliendo en este 2022 50 años. Actualmente la Universidad de La Sabana en Colombia tiene 1.581 estudiantes de 3 programas de pregrado y 3 programas de posgrado, Comunicación Social y Periodismo, que fue nuestro primer programa, Comunicación Audiovisual y Multimedios, y un programa reciente, atendiendo un poco la tendencia y la lógica del mercado y de las necesidades del mundo, Comunicación Corporativa. Contamos con un posgrado en Comunicación Estratégica, una especialización en Comunicación Organizacional y nuestro doctorado en Comunicación. A la fecha, contamos con 4.467 graduados, 3.500 de los cuales son de Comunicación Social y Periodismo.
estar aquí, no solo para la Universidad de La Sabana, sino para las universidades con quienes compartimos nuestra mirada desde el CLAEB y la suerte de tener nuestra acreditación. Es una muestra de verdad de lo que queremos ser como facultades, como escuelas de periodismo, centros de enseñanza que realmente queremos un impacto tangible de dar respuesta a problemas reales, pensando en el hoy y en el futuro de nuestro contexto con un espíritu humanista. Y claro, para dar respuesta a estos problemas reales tenemos que conocer y estar muy cerca de quienes lo viven, de quienes los viven y han encontrado soluciones creativas y asertivas para ello. Por eso, pues contamos hoy con la suerte de tener a Mario Tascón, que no necesitaría presentación, pero sin embargo la vamos a hacer. Mario es socio director de Prodigioso Volcán, una compañía que seguramente muchos de ustedes conocen, consultoría estratégica, dirección, invención de proyectos, arquitectura de la información, estrategias de comunicación y diseño para nuevos medios y empresas. Mario es especialista en medios digitales y redes sociales, contenidos para todo tipo de soportes, desde las web hasta las tabletas. También es especialista en visualización, periodismo de datos y nuevas narrativas. Mario es autor de varios libros de ensayo sobre Internet, Big Data, redes sociales y coautor de la novela La Biblia Bastarda. Ha dirigido el Manual de Español para Internet, redes sociales y nuevos medios de la Fundación de Español Urgente, del que ha sido presidente. Ha formado parte del equipo liderado por Ferrada Adrià para la exposición Auditando el Proceso Creativo. Es consultor y dirige proyectos de empresas y entidades de todo orden. Es maestro, para suerte de los colombianos, de la Fundación Gabo de Gabriel García Márquez. De hecho, acaba de llegar del primer festival que se realiza en Bogotá, pues siempre se ha llevado a cabo en Medellín. Del 2000 al 2008 ha sido director general del área digital del grupo Prisa, teniendo a su cargo todos los desarrollos web y telefonía de las diferentes marcas del grupo, El País, Cadena Ser, 4, así como parte de los educativos de Santillana. Desde 1989 al año 2000 realizó su carrera en El Mundo, diario del que fue director adjunto, así como el primer director impulsor de la web en elmundo.es, con la que consiguió encabezar la audiencia de las ediciones digitales españolas. Ha sido asesor de más de 15 medios internacionales, profesor asociado de la Universidad de Navarra, Sion y SDE, y ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades españolas, americanas y europeas. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Mario Tascón. Bien. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días también a los que nos estén siguiendo, ¿no?, por las redes sociales, nunca mejor dicho, y muchísimas gracias a la SIP por invitarme. Hacía ya unos cuantos años que no estaba yo en la SIP y a la facilidad de la Universidad de La Sabana, con la que trabajamos muy a gusto en el futuro del periodismo, justamente con los perfiles de los estudiantes, por también haber facilitado este encuentro. Bueno, yo, sin más dilación, me gustaría ir contándoles un poquito esto. Yo, como les ha contado Adriana en mi currículum, pues evidentemente soy uno de los suyos, pero que hace años que me fui a otros sitios, aunque he seguido en contacto con los medios de comunicación, pero de manera, por decirlo así, bueno, más ligera, ¿no? O sea, mi compañía se ha dedicado a trabajar con otro tipo de compañías, con otro tipo de empresas, con otro tipo de sectores y, como les digo, aunque hemos mantenido un hilo con los medios de comunicación, con los que también trabajamos, con algunos de ellos en transformaciones culturales y digitales, me gustaría contarles mi experiencia justamente fuera de los medios de comunicación y en realidad lo que yo he aprendido. No es tanto a lo mejor que pueden aprender ustedes, yo les voy a transmitir lo que yo he aprendido de otros sectores, ¿no? Bueno, esto ya les han contado quién soy y me gustaría arrancar por el sector de la consultoría. En el sector de la consultoría, para empezar, una cosa que yo he aprendido es a ver el futuro, a intentar planificar, a que no me coma el día a día, sino que también tener gente y tener cabeza puesta en aquellas señales, aquellos elementos que pueden pasar en un tiempo y, por tanto, trabajar también con varias velocidades para ver cómo se puede hacer. Ustedes seguramente están todavía en procesos que yo odio que se les llamen de transformación digital, porque me parece que a día de hoy hablar de digital, cuando lo digital está en toda la sociedad,
pues me parece un poco absurdo, ¿no? Yo creo que esto, en todo caso, es una transformación cultural, si quieren ustedes, ¿no? Pero digital. Pero bueno, en cualquier caso, yo aprendí también de la consultoría que hay 5 elementos que ustedes, o vamos, cualquiera tiene que tener para que una transformación se dé. ¿Qué son estos 5 que ven aquí? Hay que tener visión, hay que tener habilidades, hay que tener incentivos, hay que tener recursos y hay que tener un plan. Si tienen ustedes esas 5 cosas, es posible que se dé la transformación, pero cuando falla alguna de ellas, empieza a haber problemas. Uno de los principales, que es uno de los principales que yo intento cuando me siento con el consejero delegado, con el director del periódico, es cuando falta la visión. Cuando falta la visión, lo que se produce es confusión, es sencillo. Pueden faltar las habilidades. Cuando faltan las habilidades en la organización, porque la gente no está preparada, porque no saben lo que tienen que hacer para el nuevo mundo, se produce ansiedad. Cuando faltan los incentivos, o sea, ¿por qué tengo que cambiar si yo siempre lo he hecho bien? Si llevamos 100 años haciendo esto fenomenal, ¿no? Nos pagan por esto y no parece que haya que cambiar. ¿Por qué voy a cambiar? Pues si fallan los incentivos, se produce en las organizaciones resistencia. O sea, la gente se resiste. ¿Para qué vamos a cambiar? Y si fallan los recursos, que es una cosa bastante habitual también, incluso porque durante muchos años los recursos se han ido gastando y los modelos de negocio no han traído el dinero suficiente, pues nos encontramos con frustración. Sabemos lo que tendríamos que hacer, pero no tenemos los recursos para poderlo hacer. Y finalmente, cuando falta el plan, pues se producen salidas en falso como pollos sin cabeza, que es también bastante habitual. Y además serán muchas y se han dado mucho seguro en los últimos años. Cambiamos de consultores, cambiamos de CMS, cambiamos al director. Bueno, salidas en falso porque lo que no hay es planificación, no hay un plan de acción. Bueno, yo les diré que de mi experiencia he descubierto que hay otras, bueno, para mí hay otras 2 cosas que son importantes, ¿no? Que por una parte está la creatividad, porque no hay modelos. A día de hoy todavía no tenemos como hacíamos antes, que nos íbamos a ver qué hacía el New York Times, lo copiábamos más o menos, nos arreglábamos y ya estaba. Hoy día los modelos no existen, pues vamos, existen cosas y buenas prácticas que ustedes pueden copiar, pero no hay un modelo claro y entonces van a tener que ponerle creatividad a lo que hagan, a su modelo de negocio, a sus productos, a sus programas, a sus columnas, a cualquier cosa que hagan. Y la otra es el relato. Sorprendentemente, siendo una industria que está manejada o que tiene muchísima gente capaz de hacer relato, no somos capaces de construirnos el relato de nosotros mismos. Y no somos capaces, por tanto, de transmitirlo a la sociedad a la que nos debemos, ¿no? Yo creo que si tienen ustedes estos 7, que ahora les he añadido 2, pues efectivamente esa transformación se puede lograr, se puede dar de alguna manera. Bueno, esto es simplemente una herramienta de análisis de tendencias. Por tanto, aprendizaje número 1 de la consultoría sería la planificación. El número 2, me gustaría traerles una cosa de la gastronomía, que de la gastronomía que podemos aprender. Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con Ferran Adrià, lo ha dicho antes Adriana en la presentación, y en ese trabajo yo, lamentablemente para mí y para mi familia, no aprendí ni a freír un huevo frito, pero aprendí bastantes cosas de creatividad con los equipos pues, más famosos del mundo en temas creativos. Esta es una foto del Bulli, de donde estaba el restaurante. Entonces, a mí me intrigó siempre cómo conseguía esta gente ser un número 1 mundial, cambiar completamente el negocio de la gastronomía, no solo de la gastronomía, el de la hostelería también, influir en otros muchos adyacentes, allí en esa esquina de España a la que no era fácil llegar, ¿no? Y claro, la pregunta es, por ejemplo, cuando ellos pensaban en una sopa o en un caldo, ¿no? Un plato sencillo, a mí me llamaba mucho la atención cómo era ese proceso. O sea, yo les pregunto, piensen en una sopa, en un caldo sencillo, unos fideos y un poquito de caldo, y ustedes pensarán más o menos en algo así. Lo que pensaban los del Bulli, no solo lo que pensaban, lo que hacían los del Bulli era esto. Eso era una sopa para los del Bulli, que es todo lo contrario de lo que ustedes habían pensado. O sea, es sólida, parece un postre, no parece dulce. Bueno, pues esto era. Bueno, ¿cómo llegaban? ¿Cómo es este proceso? Bueno, estos son procesos creativos que el Bulli tiene muchísimos, y ha tenido muchísimos, ha sido muy influyente no solo en gastronomía, sino en otros sitios, sobre todo por sus modelos de creatividad. Si tienen ustedes interés, busquen, luego la citaré, la metodología Sapiens, tienen en Internet mucho material, e incluso si ahora que están en España pueden comprar el libro rojo de la innovación de Marcel Planellas, que es otra de las personas que trabajó con nosotros, del ESADE. Bueno, básicamente, como les digo, aprendizaje número 2, la creatividad, que van a tener ustedes que usar. Bueno, ¿qué aprender de las áreas de innovación? Las áreas de innovación de todas las compañías, en este caso de la mayoría de las compañías, están haciendo muchísimas cosas interesantes. Para empezar, este es un mapa de dónde se puede aplicar innovación en una compañía.
Los medios, en mi opinión, casi siempre solo se centran en cómo cambiar en la oferta el producto, en todo caso el sistema de productos o el servicio que dan, en esos azules que tienen ustedes ahí en el medio. Pero es que la innovación se puede dar en el propósito de la compañía, la innovación se puede dar cambiando la marca, cambiando la narrativa, se puede dar en el servicio que se da, se puede dar en las maneras de medir, se puede dar en el impacto que tiene lo que hacemos. O sea, hay muchos espacios para la innovación. Y como les digo, no solo los medios. Mucha gente se centra, solo cree que la innovación solo está en el producto. Amazon no ha hecho una gran innovación en el producto, la ha hecho en el sistema de distribución. No es el producto tanto, o sea, no es tan novedoso, por ejemplo. Entonces, bueno, para empezar, fíjense ustedes cómo hacen otras empresas. Toman estos mapas y en estos mapas van viendo cómo pueden innovar en los distintos aspectos, que uno de ellos puede ser la estructura organizativa, otro puede ser el proceso de trabajo, el comportamiento de los empleados. Hay muchos sitios donde se pueden practicar innovaciones y son interesantes hacerlas. Bueno, y por otra parte, las compañías siempre trabajan con dos tipos de disrupciones, dos tipos de innovaciones. La disruptiva, que es la que todos soñamos y en la que yo he visto tantas veces a tanta gente que me dice no te puedes imaginar, tengo un director técnico que es la leche. Y yo, el día que conocí ya a 80 directores técnicos, que para cada director de periódico era dije, aquí falla algo. O sea, no pueden ser todos el de Google, o sea, no pueden haber encontrado todos en el garaje, a lo mejor no. El problema estaba en que éramos ciegos y que cualquier tuerto nos podía guiar en esta profesión. Bueno, la innovación disruptiva es muy difícil y no es nada sencilla y ojalá pues encuentren ustedes innovaciones disruptivas porque son las que cambian la sociedad, las que cambian los productos. Yo siempre pongo de ejemplo cuando dice ¿qué es la innovación disruptiva? Bueno, pues este es un cuadro que es un poco el máximo del realismo de una época que hay en el Museo del Prado, que es de una mujer, de Madame Bouron, pero llegó Picasso y dijo, no, mira, los toros no son así, los toros ahora son así. Eso es una innovación disruptiva. Pero también, y vuelvo a Picasso, una importantísima que no se hace son las innovaciones continuas. Aquí van a ver un ejercicio que hizo Picasso, que yo hace poco me quedé muy contento porque me contaron que lo pone Google en el entrenamiento de sus ingenieros y me parece muy bueno. Este es Picasso trabajando un toro. Es unas litografías. Él arranca aquí, sigue, va buscando la esencia del toro, como ven, lo va simplificando, pero no se conforma, sigue adelante, sigue, no se conforma, porque cada una de las copias va mejorando en lo que él busca, lo anterior, que es la simplificación, ¿no? Y ahí tienen ustedes el final, ese es el toro que quería conseguir. Eso es una innovación continua, cada día algo mejor, cada semana algo mejor, aunque sea pequeñito, poco a poco. Bueno, esto lo aplican muchísimas organizaciones. Estos son algunos de los trabajos del Open Innovation de BBVA, Mapfre. Bueno, hay muchas compañías que utilizan modelos de trabajo, incluso externos. Muchas veces en las innovaciones no son modelos solo internos, sino que son modelos también en los que colaboran otras empresas, proveedores, consultores, y se hacen con modelos de innovación externa o investigación. Yo algunas veces, que son de las cosas que seguimos haciendo nosotros, ahí tienen una guía de IA para periodistas que hicimos con la Fundación Gabo, que a nosotros nos lleva una investigación, no solo de investigación, incluso en hacer cosas en inteligencia artificial, o este otro tema se llama Grafía, que es un sistema con inteligencia artificial que lee o intenta leer lo que escriben los periodistas para generar pequeños gráficos. Eso es investigación, eso es dinero que mi empresa, en este caso la Fundación Gabo, ponemos para investigar sin esperar necesariamente de inmediato nada a cambio. Pero estamos investigando. O sea, yo cuando luego me habla alguien o viene un proveedor y me habla de inteligencia artificial, yo sé lo que es, porque la he hecho, porque está trabajando con ella. Bueno, por tanto, aprendizaje número 3, investigación y mejoras continuas. Yo creo que eso tampoco se practica bien ni del todo. Bien, ¿qué podemos aprender de las empresas de estrategia? Las empresas de estrategia, pues yo les voy a contar un ejemplo que igual les suena, pero lo voy a contar de la aviación, ¿no? Se llama el efecto Concorde. El efecto Concorde, saben que fue un avión que, bueno, ahora quieren resucitar, de los gobiernos de Inglaterra y Francia, que desde casi el principio todos sabían que iba a fracasar. Pero, como por un poco más de dinero, vamos a ver si lo mejoramos. Resulta que la gente no compra un viaje tan caro. Bueno, vamos a poner los asientos de los Concorde de cuero. Y ponían los asientos de cuero. Vamos a intentar que los ingenieros, vamos a intentar que en el viaje gane 15 minutos. Y la gente seguía sin pagar ese dinero. Pero el Concorde cada vez acumulaba más dinero, porque nadie se atrevía a matarlo, ese proyecto. Y ese proyecto
pues obviamente eran estatales, pero perdió muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, piensen ustedes cuántos proyectos Concord tienen ustedes en sus casas, de mayor o menor medida, que no se atreven a matarlos porque, total, por un poco más vamos a ver si funciona. Vamos a meter unos dólares más a ver si esto funciona. Bueno, para que esto no les suceda, yo también de estas empresas de estrategia tienen diversos mecanismos. Les voy a contar muy rápidamente uno, que es cuando llega un proyecto al consejero delegado, al director, qué preguntas tiene que hacerse cuando llega ese proyecto a sus manos. Entonces, bueno, es una lista de verificación. Hay varias, ¿no? Esta es una que me gustó especialmente, en la que son 12 preguntas que uno tiene que hacerse cuando tiene que tomar una decisión importante. Cuando le llegan a la mesa con un proyecto, bueno, pues vamos a ver, las preguntas que tenemos que hacernos. Para empezar, ¿existen razones para sospechar que hay errores deliberados o errores inducidos por el equipo que hace la recomendación? Segunda pregunta, ¿están implicados emocionalmente en la decisión quienes la plantean? Por ejemplo, ¿son los mismos que me hicieron gastar tanto dinero que ahora me están pidiendo un poco más para salvar su muerto? ¿Hubo opiniones divergentes en el equipo que planteó las acciones? ¿Se exploraron esas opciones? ¿Alguien las miró, los divergentes? ¿Se ha basado la elección en alguna analogía con un caso famoso de éxito? Vamos a hacer el Spotify de los medios. Buenos días. Perdón, eso es un sesgo que estoy introduciendo en el debate. Igual funciona, pero me extrañaría, porque lo único que hago es poner el éxito de Spotify en lo que yo voy a hacer. ¿Se han presentado alternativas creíbles a esto que vamos a hacer? ¿Son creíbles las alternativas o es un relleno para que me aprueben la mía? ¿Qué información que no has conseguido deberías tener? ¿Falta? No, esto ya lo miraremos cuando arranquemos. No, perdona, esta la deberíamos tener antes de salir. ¿De dónde salen las cifras? ¿Cuáles son datos y cuáles son estimaciones? ¿Puede estar el proyecto afectado por el efecto halo, que es el que también yo les acabo de describir? O sea, alguien importante, alguien conocido que lo recomiende, eso es el efecto halo. ¿Están las personas que presentan las propuestas demasiado afectadas por decisiones anteriores? Ya les he puesto también el ejemplo antes de lo que podía pasar. ¿Se basa el caso en supuestos demasiado optimistas? ¿El peor de los casos es suficientemente malo? Yo quiero saber el malo de verdad, no el que es un poco malo. También es demasiado cauto el equipo que hace la recomendación, que también podría ser. Hay veces que el equipo es cauto y igual ahí sí, por un poco más, merece la pena. Estas son preguntas que deberían hacerse si son decisores y que yo he copiado de los modelos de consultoría, de los modelos de gente de desarrollo. Por tanto, una mejor gestión de los proyectos, que falta. O sea, de hecho, yo muchas veces tengo que seguir explicando que es un gestor de proyectos en los medios, que no lo saben. Bueno, el aprendizaje número 5 viene de las empresas de usabilidad y de UX, de experiencia de usuario. Ahí, bueno, ellos saben perfectamente por lo que les ha pasado a ustedes. El cerebro falla. A ustedes su cerebro les ha rellenado esa imagen, porque eso no es lo que ustedes han visto. No está, les parece, porque su cerebro tiene un sesgo que rellena la información que le falta. Bueno, esto lo dominan los de usabilidad y, por tanto, hacen muchas cosas. Esta la conocerán ustedes seguramente, incluso en los temas comerciales, ¿no? Pues conocen perfectamente el efecto señuelo y saben que si yo voy a comprar palomitas y tengo una de 3 y una de 7, me es mejor poner la de 6,5 ahí, que no me la compra nadie, pero hace que la decisión se derive hacia la de 7. Y dirán, mira qué graciosos los de las palomitas. Hombre, los de las palomitas y el Guardian, que hace lo mismo. Perdón, el Economist, que hace lo mismo. Ahí tienen ustedes cómo cambió el modelo de suscripción, simplemente cambiando con un efecto señuelo, como los de las palomitas, por cierto. Y bueno, pues claro, ahí tienen cómo mejoran las suscripciones a digital impreso, simplemente por el hecho de poner una cosa señuelo, que era el impreso en este caso, bueno, y que procuró eso. Bueno, no solamente son cuestiones de marketing o cuestiones de sesgos cognitivos, sino que también analizan muy bien el journey de la gente. ¿Dónde la gente contacta con nosotros? ¿De qué manera? ¿A qué horas? ¿Qué quiere recibir a esa hora? ¿Qué quiere hacer a esas horas distintas a lo largo del día, a lo largo del recorrido en la ciudad que hacen las personas? Analizan muy bien esto. No solo conocen al cliente, sino que lo saben colocar en cada sitio. Esto es obsesivo, si les sirve a ustedes. Y claro, por tanto, la mejora de la experiencia de usuario de sus productos creo que es un aprendizaje grandísimo. Tienen que hacer productos fáciles.
O sea, yo hace poco en un medio, hace 2 años, en un medio que está presente aquí, hablando de cómo se hacía su modelo de suscripción frente al modelo que les facilitaba Google, que fue uno de los primeros, pues es que yo les dije, es que no tiene comparación. O sea, el vuestro es un lío, me pedís hasta el nombre de mi hija o que no sé para qué. Alguien de marketing pensará que felicitar a mi hija es una cosa que me agrada, pero es que eso me ralentiza la suscripción. Yo con el de Google he hecho así, pim, pam, pum, y estoy suscrito. Bueno, pues eso son experiencias de usuario que no solo hay que mejorar, sino que hay que aprender de quienes las saben hacer bien. El diseño de productos, extendiendo un poquito esto que les digo, también. O sea, una buena idea la tenemos todos. O sea, yo esto se lo digo a los equipos cada vez que viene alguien con una idea, ¿no? Ideas las tenemos todos, pero sabemos ejecutarlas. La ejecución es la diferencia, saber ejecutar las ideas. Bueno, para empezar, ¿los perfiles que tenemos son los adecuados? Pues ya les digo yo y les anticipo que en general no tenemos perfiles adecuados, ni los hemos formado y todavía estamos esperando que en algunos casos las universidades, los centros de formación, porque es que no cuidamos muchas veces ni la formación interna y es que los perfiles en muchos casos son otros. Y son importantes, no son solo un grupito que ponemos ahí en una esquina, que son unos ingenieros que hemos sacado de no sé dónde y los ponemos en la redacción allí y que se estén quietos. Eso sí, cuando se estropea la impresora, por favor, vosotros que sabéis de esto, ¿nos podéis arreglar la impresora? Y el otro es ingeniero y nos mira así y dice, oye, buenos días, ¿no? Ya vale. Bueno, depende qué modelo de redacción tengan ustedes, los modelos de redacción en todo el mundo, como saben, están cambiando, pues hay perfiles nuevos que antes eran raros, que nuestros departamentos de recursos humanos no saben distinguirlos, que el de recursos humanos de repente nos trae a uno que es diseñador y te dice, no, esto nos vale para el de experiencia de usuario. No, perdón, no es un diseñador solo el de experiencia de usuario, si es eso lo que buscamos. Ahí tienen, pues recursos humanos tienen que conocer con detalle los perfiles, qué es lo que esperamos que hagan, qué formación tienen que tener, o el diseño de interface de usuario, si es otro caso también. Bueno, digo estos dos por no aburrirles con otros cuantos, ¿no? Bueno, pues esto todo lo deberíamos conocer y deberíamos aprender de quienes lo saben hacer y de quienes lo hacen bien, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la manera de construir también es distinta. Cada vez vamos más hacia construcciones más ágiles, más rápidas, o sea, que no se demoren los productos tanto en poderlos sacar a mercado, porque perdemos ventajas competitivas. Y resulta que poner en marcha una sección de TikTok en un periódico parece que tienes que hacer allí, no sé, una tesis doctoral, ¿no?, para hacerlo, cuando los chicos y la gente joven y los propios blogs y periodistas más jóvenes lo montan pues de un día para otro, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros seguimos pensando en modelos de trabajo que son así, muy frustrantes. Vamos poco a poco, ¿qué tal vais? Bien, vamos, ya tenemos bien. Pero es que, claro, es muy frustrante porque hasta el final no conseguimos tener. No, hay que trabajar así, que es como se trabaja con los productos mínimos viables, que es el nombre que tienen este tipo de cosas. Entonces, vamos trabajando de tal manera que desde el principio vamos viendo si la evolución es lo que esperamos o no, la vamos midiendo, medimos el resultado, etcétera, etcétera. Hay modelos diversos, en consultoría hay muchos. Este es el de Sapiens, que les he citado yo antes, que es el de Ferran Adrià, el esquematizado. O sea, se empieza por entender el problema, por crear y por innovar, que innovar es poner en marcha la creatividad. Por tanto, aprendizaje número 6, perfiles adecuados y metodologías ágiles en el trabajo. Introduzcan metodologías de las empresas de software, de las empresas tecnológicas y busquen perfiles nuevos de los que ya se están utilizando en otros sitios. Bueno, ¿qué podemos aprender del mundo de la moda? ¿Que dirán ustedes de la moda también? Sí, de la moda también. Les voy a poner, es verdad que soy un poco tramposo y en realidad les debería decir qué podemos aprender de Inditex. Pero bueno, de Inditex. Vamos a ver qué podemos aprender de Inditex, que conocen ustedes todos, una o alguna o varias de sus marcas. Bueno, pues Inditex, por ejemplo, es una de las mejores compañías de Big Data del mundo, como posiblemente sepan. Una de las mejores compañías que está ya aplicando inteligencia artificial en el mundo, ya desde hace años. Inditex es capaz de llevar desde la idea hasta la tienda en 21 días cualquier moda, cualquier camiseta, cualquier pantalón, cualquier falda, cualquier jersey, en 21 días. Sabe además no solo en qué tienda o en qué ciudad, sabe además en qué parte de la tienda la tiene que colocar, en qué parte de la tienda pensaban que sí, pero la tienen que mover, porque son unos grandes expertos en hacer avanzar su compañía a través de los datos. Luego todo es glamour y todo es moda, pero hay datos y muchos detrás de Inditex. Pero es que además Inditex, Perdón, disculpas a los traductores, que hoy un poco, ya saben cómo somos los españoles, estamos aquí, vamos, disculpas. Bueno, como les decía, Zara es también, en mi opinión, es una especialista en cómo diversificar. Zara, en una de sus tiendas, de repente aparece un rincón
con alguna cosa y hay unos muebles, hay 4 muebles que... Y ellos ven y analizan eso y dicen, uy, la gente aquí nos compra muebles. Uy, la gente aquí nos compra ropa de cama, ¿no? Aquí la gente nos compra toallas, nos compra otros elementos textiles que eso están cerca, pero del textil saltamos al mueble, saltamos a la decoración y son capaces de montar Zarajón. Pero es que, por ejemplo, el otro día acaban de abrir una papelería. ¿Qué ven ustedes? Zara, una papelería. Sí, Zara acaba de abrir en La Coruña una papelería. Bueno, ellos tienen un sistema un poco de mancha de aceite, Coruña es su sitio original, como sabrán, y entonces muchos de sus experimentos los prueban en su origen, ¿no? Bueno, pues acaban de abrir esa maravillosa papelería que ven ustedes ahí, donde, no sé lo que les gusta a ustedes la papelería, pero yo ayer cuando estaba buscando una foto reciente, porque esto es de esta semana, estuve a punto de comprar media papelería, porque la tienen online y a mí me gustan los cuadernos y los bolis y todo esto que ven aquí. Bueno, ejemplo de, como les digo, un poco tramposo porque es más Inditex que la moda, pero ejemplo de que aprendizaje número 7. Tenemos que aprender a diversificar y, por supuesto, a conducir nuestra organización con datos. No solamente los datos del clic, no solamente los datos de las visitas, no, todos los datos. O sea, aquí que no jueguen con esto los departamentos comerciales o los de... No, todos los datos tienen que estar aquí. Y los datos no son solo los de los impactos o las visitas, son muchos más datos. Bueno, como les digo, estos lo hacen especialmente bien. ¿Qué aprender de los CMS y de los contenidos? Que ya anda. ¿De esto vamos a aprender? Sí, pues les voy a decir que yo he aprendido mucho de los temas de CMS y contenidos. Para empezar, de toda una época en que cada periódico se inventaba su CMS, yo también fui pecador, porque nos convencían nuestros técnicos de que el mejor CMS era el que ellos eran capaces de hacer. Y durante años hemos penado, o han penado muchos periódicos, cosas que el mercado avanzaba y nosotros no éramos capaces. Luego pasamos a ciertas agrupaciones de... Bueno, ¿qué han hecho otras marcas? Pues de esos CMS, que son los que ustedes más o menos han conocido, habrán tenido en algún caso, o habrán visto en su competencia, pues está pasando a un nuevo modelo de, más que de CMS, de, llámenle como quieran, de experiencia digital o media centers, bueno, tienen varios nombres en el mercado fuera de los medios, ¿no? Que son, bueno, muchas veces agrupadores de distintos software y empaquetados de tal manera que se puede trabajar con todo, primero, con facilidad, segundo, cada vez, dentro de que pueden tener un coste cada vez más baratos, porque la tecnología cada vez, en muchas cosas, es más una commodity. Y, por tanto, salvo que quieran ustedes hacer una cosa muy tremendamente especial, que, bueno, puede ser, igual si inventan algo, pues de verdad tienen ustedes en el mercado montones de sistemas de CMS que utilizan las empresas. ¿Por qué los utilizan las empresas? Porque las empresas, yo cuando llego a una empresa, como vengo como ustedes de los medios de comunicación, cuando viene una empresa y me pregunta y me dice lo que quiere hacer con su web corporativo, yo no les digo nada, pero digo, estos quieren hacer un medio de comunicación. Porque es lo que quieren hacer, porque necesitan transmitir entrevistas, hacer streaming, hacer podcast, poner fotos. O sea, simplificando mucho el asunto, quieren un medio de comunicación y, por tanto, necesitan las mismas herramientas que ustedes. Y como ellos no se los han fabricado, pues han ido al mercado comprando diversos CMS, distintas soluciones y la aproximación a los CMS es diferente. Les aseguro que hay CMS de empresas que hacen maravillas, algunos carísimos, otros menos caros, pero hacen maravillas. Los de Adobe son maravillosos, carísimos. Pero hay gente que hace con WordPress cosas espectaculares, que no tienen ningún problema o con Drupal o con sistemas así y además cada vez más con módulos externos que compran y no desarrollan ellos, simplemente implementan. Bueno, esto en cuanto a los CMS muy rápidamente. Por tanto, bueno, esto es básicamente una descripción, ¿no?, de lo que es un CMS moderno, SDXP o como le quieran llamar, o Media Center, que es un CMS moderno. Pero es que además los resultados son tangibles de lo que hacen las empresas. Esto, aunque lo vean ustedes de lejos, que les sonará a los analytics que les enseñarán algunas veces o que ustedes manejarán, estos son los contenidos de sostenibilidad en España. ¿Quién es el líder? Ustedes imaginarán que en contenidos de sostenibilidad, estando en España, por ejemplo, el país o el mundo, ¿no? Pues no, mire, el primer sitio para contenidos de sostenibilidad se llama BBVA, que es un banco. El segundo es las Naciones Unidas, el tercero sí que es el país, el cuarto se llama Iberdrola, el quinto Ayuda en Acción, Factor Energía, híbridos y eléctricos, hay que llegar hasta el sexto, séptimo para ver a Motorpasión, aparece luego Fundación Endesa, luego la FAO, Ecologic, Sostenibilidad.com, Greenpeace y luego aparece el último también de esta lista, National Geographic.
Bueno, pues miren ustedes, cuando ustedes están ahí con el SEO obsesionados, con cómo se hace, cómo nos colocamos y tal, aquí tienen las empresas que están haciendo. ¿Y ustedes cuánto se gastan en SEO? Un montón, seguro. ¿Cuánto tal? Pues bueno, hay algo que a lo mejor se puede enfocar de otra manera, también en SEO, que las empresas están ocupando ese sitio. Porque además las empresas quieren comunicar directamente y por tanto saben que esto es importante. Si yo busco un contenido de este tipo y llego a una de estas empresas, pues bueno, ya está. Ahí tienen, aunque no se ve muy bien, en esa pequeña parte de abajo, ahí ven esa bolita verde, es la que hay encima de una naranjita, es el volumen y la posición que ocupa BBVA en contenidos de sostenibilidad frente al país, por ejemplo. Por ponerles un ejemplo. Bueno, también algunas cosas diferentes cuando comunicamos. Bueno, esta es una cosa nuestra. Estas son cosas que hacemos nosotros con nuestros equipos. Son los juegos volcánicos, no podía ser de otra manera el nombre, claro. Y los hacemos para motivar a nuestra gente, para que nuestra gente aprenda. Son juegos que hacemos en redes sociales, divertidísimos, que participa prácticamente toda la compañía, y más allá de la diversión es porque así aprenden. Yo quiero que sepan TikTok antes que nadie, yo creo que sepan manejar Instagram y sus filtros antes de nadie, y eso lo hacemos con publicaciones, en este caso internas, ¿no? Pero aquí tienen contenidos como este que ha ganado un montón de premios, que es de una farmacéutica, es un contenido de una farmacéutica sobre la depresión. Les aseguro que tiene una calidad igual que la que pueden encontrar ustedes en una revista dominical de un periódico, en un especial multimedia, porque las marcas pueden hacerlo y les gusta hacerlo, porque saben que si hacen buenos contenidos llegan a las personas. Evidentemente ustedes me dirán, bueno, pero es una farmacéutica que vende esto. Bueno, sí, pero a la gente estas cosas le gustan y tiene interés en la depresión y tiene interés, lógicamente, en estos temas. Y, bueno, pues con especiales de este tipo, con desarrollos que se pueden hacer y que las empresas hacen, pues nos dan lecciones muchas veces en contenidos. Yo, la primera vez que oí hablar, que fue un profesor de la Universidad de Navarra hace unos años, de una pieza de New York Times que ha sido muy famosa, que se llamaba Snowfall, que igual a ustedes les sueltan, porque todos los periodistas la han citado durante años. Bueno, el mercado de las empresas ya hacía Snowfall 2 y 3 años antes, pero lo que pasa es que los periodistas no se habían enterado, pero ya se hacía ese tipo de narrativa mucho tiempo antes. Bueno, no les aburro con estas narrativas, incluso hoy día pues estas pruebas que se están haciendo con metaversos, pues las están haciendo las empresas, no las están haciendo los medios, ¿no? Que luego el metaverso igual cae, pero las pruebas, el estar atento a aquello que la gente está buscando, o aquello que pues esto sí que las empresas, este tipo de contenidos o este tipo de narrativas nuevas los hacen. Por tanto, aprendizaje número 8, herramientas, contenidos y narrativas nuevas. Les aseguro que pueden mirar bastante en las empresas porque se van a encontrar con sorpresas y con aprendizajes en estos 3 campos, incluso en el contenido y la narrativa, que parece que es uno del que deberíamos ser dueños, ¿no? Pues hay algunas cosas. Yo hay veces que me cuesta poner ejemplos de medios y en cambio me es más fácil poner ejemplos de empresas. Bueno, les voy a, ya en la parte, en el número 9, yo he hecho una lista, como hacemos ahora todos los periódicos, también son 10, o sea, si lo podían ustedes imaginar, las 10 cosas que usted, para ver si había un poco de clickbait, pero bueno, entonces el número 9 son que aprender del libro y de las librerías, que ustedes igual piensan que es un sector que está hundido y es verdad que es difícil, no es especialmente rentable, sobre todo las librerías, que es a las que me voy a referir, pequeñas de barrio. No, también hay que aprender. ¿Por qué? Porque en esta situación que tenemos, las librerías y lo cotidiano han sido un refugio. O sea, un poquito en este meme, ¿no? En este meme, o sea, es un refugio que tenemos mientras el mundo se hunde, ¿no? Como este chiste que muy conocido, ¿no? Entonces, las librerías, como les digo, han sido un refugio de todo esto y, bueno, pues cualquier librería, estas pequeñas librerías de los sitios, de las ciudades, de los pueblos y demás, han sido un sitio donde sorprendentemente han aguantado e incluso han subido ventas. Y además las librerías marcan muy bien las tendencias sociales. O sea, muchas veces vamos a las librerías a comprar o en nuestros suplementos de cultura pues comentamos los libros que se venden, Bueno, más que nada las librerías son sitios donde uno ve las tendencias sociales perfectamente.
Por ejemplo, estos 3 libros que digan ustedes, que tienen que... Bueno, uno a lo mejor lo entienden un poco más, que es el de Hábitos Atómicos, que es un bestseller, que es una especie de libro de autoayuda para directivos, como digo yo, pero que es muy útil, tiene muchos ejemplos donde, bueno, les puede ayudar a través del cambio de pequeños hábitos a hacer grandes cambios en su vida personal y profesional. Bueno, esto es un bestseller, por tanto, esto es que hay un interés en este tipo de temas. Bueno, hay un interés en este tipo de temas y en los periódicos ni aparecen. Ni siquiera aparecen como temáticas a tocar. Salvo en el Guardian, que hay una autora, que es la de la alegría de las pequeñas cosas, que está así, pero es un caso casi único. Ella estaba haciendo una columna que ahora se ha convertido en un libro que también, igual que su columna era de lo más leído del Guardian, este libro es un bestseller también, porque es una recopilación de sus columnas. Por cierto, libro que sale de un periódico y que lo acaba editando otra editorial y el periódico, bueno, le habrá sacado partido a las columnas, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y por qué estos no han tomado esto? Que lo saben, que además tienen el dato y en esa posible diversificación en algún caso hacen alguna cosa un poco atrevida en el mundo de la edición, que tampoco es tan lejano, ¿no? Y ya, así como cosa curiosa, les diré que las meditaciones de Marco Aurelio, emperador romano, como saben ustedes, y de hace unos cuantos años, con lo cual sus derechos ya no se sabe ni dónde estarán, y a él le haría mucha gracia saber que el año 2020 vendió 70.000 ejemplares en España. No está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de eso, no nos merecería la pena analizar. ¿Por qué? Bueno, el fenómeno, bueno, yo les anticipo, mi hipótesis es que está en este fenómeno que les digo de la vuelta a lo cotidiano, de la vuelta a lo sencillo, que también lo tiene este otro libro, que ven aquí, y, bueno, y otros libros y otras cosas, porque, claro, este éxito que tiene Marco Aurelio con esos ejemplares, pues no deja de ser llamativo, ¿no? Es como saben, un filósofo estoico, y el estoicismo, pues quizás es lo que nos toca, ¿no? O sea, intentar saber qué es lo que en pequeña medida, como con los hábitos atómicos o las pequeñas cosas, podemos hacer, mientras que en las grandes cosas, pues vamos a ver cómo nos gestionamos estas pandemias, estas cosas. Ahí tienen ustedes un cuadro, porque también los artistas están en estas líneas. Un pintor español que me gusta mucho, que se llama Pepe Baena, y ese cuadro, que es de una escena normal, cotidiana, se titula Falsa alarma. Y también tienen ustedes a Marta Riazu, que es otra autora española que les recomiendo, un libro que se llama Agua y jabón, que también habla de esas pequeñas cosas y que también es un bestseller en España. Bueno, estas cosas se aprenden en las librerías. Se aprenden en las librerías. ¿Por qué? Porque las librerías nos han demostrado que son resilientes, muy resilientes, y además tienen la confianza, que es otro elemento que quizá deberíamos andar buscando porque igual la tenemos un poquito deteriorada. Porque el librero es cercano, nos recomienda bien y es confiable. Y es confiable en cosas normales, como lo han sido los periódicos. Pero en cambio los periódicos no sé muy bien si los de papel, me refiero, estarán o se les espera, o hemos conseguido meter como una cosa cotidiana o como una cosa normal de las vidas de las personas. Eso. Bueno, esto es un poquito, si quieren, me salgo un poquito a la filosofía, pero vuelvo enseguida y les voy a cabo un poquito con la sostenibilidad. Claro, la sostenibilidad, yo es una cosa que también del mundo de los medios me sorprende mucho la escasa aproximación a la sostenibilidad de manera global que tienen, cuando otras empresas están obsesionadas con la sostenibilidad. La sostenibilidad, obviamente, son muchas cosas. La sostenibilidad no solo es que el papel sea ecológico, o no solo es que no utilicemos mucho papel en las redacciones. Bueno, eso es una cosa que les diré que como antigua y pequeña. La sostenibilidad implica tocar la marca y el propósito de las compañías, la marca y el propósito de los medios, porque además ustedes lo tienen. A lo mejor con el tiempo se nos ha perdido, pero lo tienen. Porque lo que buscan las empresas como locas es tener un propósito social. ¿Quién tiene mejor propósito social que los medios? Pues muy poca gente, muy poca gente. Ahí yo sí que me encuentro con dificultades cuando tengo que trabajar con las empresas, porque me tengo que esforzar mucho algunas veces para encontrar, sobre todo cuando busco el propósito social, ¿no? También tienen que tener ustedes un posicionamiento estratégico, cómo acometemos la sostenibilidad, porque la sostenibilidad, por ejemplo, también es tener planes de igualdad. Digo, por decirles solo uno, para que no piensen ustedes solo en los vasos de papel o en la mejora de nuestras rotativas. No, la sostenibilidad es el plan de igualdad. La sostenibilidad es, pues, también mejorar determinados pactos que tenemos con los trabajadores, con los proveedores también. Y todo eso cuesta mucho trabajo empresarial. No estoy hablando ya de trabajar la sostenibilidad desde el punto de vista de los contenidos.
La transparencia y la rendición de cuentas, la cultura de la sostenibilidad, trasladarla al equipo. Si sus empleados no están en esta cultura, apaguen y váyanse a otro sitio porque no les va a funcionar. Y, por supuesto, también trasladarla a la sociedad. Bueno, todas las empresas del mundo están en esto. O sea, esta es una empresa pequeñita, española, que ha tenido mucho éxito y que lo ha hecho desde la sostenibilidad. Es una empresa de construcción circular que desde el principio lo supo contar muy bien, lo supo transmitir muy bien y a pesar de que eran un poco más caros que otras, la gente les compró esto. Son actualmente una empresa media muy fuerte que han hecho muy bien ese discurso, pero es que lo tienen hasta los artistas. O sea, si ustedes leen las declaraciones de la Fura Els Baus, que igual, bueno, a quienes no les suene es un grupo de teatro de calle muy famoso español, pues ven ustedes sus trabajos y en sus trabajos está y rezuman sostenibilidad y credibilidad en esa sostenibilidad que ellos cuentan. La economía circular, pues este es Repsol, que, como es lógico, incluso apurada por el mercado, incluso apurada por errores graves que han podido tener, pues están en esta... Y esto hay que contarlo, esto hay que tener un plan. O sea, un poquito recuerden lo que yo les decía al principio. Y estas empresas lo van teniendo. Un plan de comunicación, elementos para enseñarlo a la sociedad, para enseñarlo a sus empleados, a sus accionistas. Bueno, sobre esto, pequeñas compañías emergentes que también tienen la sostenibilidad, la sustentabilidad en su foco desde el arranque, sin más, vean ustedes algunos ejemplos, y luego, por supuesto, la transparencia. Estas son las memorias de transparencia que están haciendo casi todas las empresas, que además son elementos de comunicación. Y las memorias, cuando las tienen de sostenibilidad los medios, yo veo pues las hojas del auditor, las hojas Excel grapadas, con los sellos de los auditores de más o menos que han hecho y que han cumplido en sus análisis de materialidad. Cuando todo el mundo, y quién mejor que los medios para podrían hacer memorias de sostenibilidad como elemento de comunicación, ¿no? Que es lo que hacen, o de transparencia, este es Aguas de Barcelona, tienen aquí pues Acciona, que hace lo mismo en digital, ¿no? El otro tiene papel y digital, estos son papel. Bueno, pues están haciendo cosas más interesantes, más populares, si quieren, para poder contar en qué están. También en los elementos que utilizan con sus propios empleados. Perdonen que les insista en esto, pero creo que la comunicación interna es una asignatura no pendiente, sino muy pendiente en general en los medios. Pensamos que, pues, como decía uno de Recursos Humanos, si tú no tienes una narrativa con tus empleados, no te preocupes, que ellos ya la van a hacer solos, ¿no? Entonces, bueno, quizás sería bueno que ustedes intervinieran en esto, ¿no? Esto es el BBVA de nuevo también, que lo he puesto algunas veces de ejemplo, en las comunicaciones que hace, incluso en temas de diversidad, como es ¿no? Esto es para sus empleados, pues sus comunicaciones, bueno, de todos los temas del orgullo 2021 o incluso con el tema trans, cómo están trabajándolo con transparencia, con seriedad y, bueno, es una multinacional, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Pero también, incluso algunas veces, los medios pues llegan a creer en estos propósitos. Este es un caso de Antena 3, que tiene una iniciativa que es bastante singular en el sentido de que no hay muchos medios que tengan algo semejante, que se llama Levanta la Cabeza y que se dedica a trasladar a la sociedad herramientas para que se luche contra las fake news, para que, bueno, estemos pendientes de los monopolios tecnológicos. Es una iniciativa de responsabilidad social que tiene, bueno, todos los medios de Antena 3, que también incluyen, como saben, el periódico La Razón, la radio y demás. Pero es bastante singular en el mundo. O sea, las acciones de RSC pues son más ser partner de algo, estar en algo, y no como tienen ellos una acción específica para alertar a la sociedad de los problemas que trae una digitalización que no está siendo sostenible y que está dejando a mucha gente atrás. Bueno, este es también un ejemplo también de ADECO, con, bueno, algunos elementos que hace para comunicación en la accesibilidad, que es otro elemento importante. O sea, hacemos cosas muy chulas que no son accesibles, no llegan algunas veces nuestros lectores incluso allí. Y, bueno, también el tema de la accesibilidad y la comunicación inclusiva y para discapacidad, pues creo que también deberíamos prestarle algo de atención, ¿no? En este mundo al que vamos, ¿no? Bueno, este es un trabajo que hicimos y que afortunadamente es nuestro, pero afortunadamente un periódico, en este caso La Vanguardia. Por cierto, que hoy si quieren ver perfiles nuevos pueden ver unos nombramientos, hay 4 nombramientos en La Vanguardia que he visto esta mañana sobre perfiles de los que yo les he hablado antes. Perfiles nuevos, son 4 mujeres, son periodistas, pero tienen perfiles muy singulares, muy, les voy a decir, poco comunes en lo que son los medios. Lo pueden ver hoy, sale un reportaje en La Vanguardia.
como les decía, perdón, que me he ido un poquito y acabo ya. Estos son unos elementos que hicimos cuando empezaron a venir refugiados ucranianos a España. Hicimos una guía visual para refugiados ucranianos. Nosotros somos una pyme, o sea, somos una empresa así de comunicación, lo que ustedes quieran, pero nosotros hacemos estas cosas que podía haberlas hecho un periódico perfectamente, ¿no? Porque es una ayuda a la sociedad, en este caso además a través de una guerra. Y bueno, salvo La Vanguardia, que es por lo que me ha venido a mí a la cabeza, La Vanguardia nos pidió permiso y por supuesto lo dimos con todas las ganas para que lo publicaran ellos también, porque un periódico es un mecanismo de difusión de este tipo de cosas, debería ser también de creación de este tipo de cosas que ayudan a las personas, que ayudan obviamente en situaciones de riesgo como es esta, ¿no? Y bueno, el aprendizaje 10, por tanto, y el último sería que el futuro, les aseguro que será de las empresas sostenibles. Si ustedes no han empezado con sus planes de sostenibilidad, yo solo les podría decir que corran, porque va a haber muchas diferencias, tanto en la sociedad como en los gobiernos, a la hora de distinguir entre empresas que sean sostenibles, en el sentido amplio de la sostenibilidad que yo les he querido transmitir, y los que no. Y este sería así el último. Disculpen los traductores que he intentado contenerme, pero no sé si lo he podido hacer bien. Y bueno, si les parece y si a Adriana le parece, pues podemos, y si estamos a tiempo, Ricardo, pues podemos hacer alguna lectura. Mario, después de todo esto, ¿volverías a montar un medio de comunicación? Bueno, esto es como aquel chiste de los hermanos Marx, de Groucho Marx, que decía que a él cada vez que le hablaban de hacer deporte se tumbaba un rato hasta que se le pasaba. A mí me pasa igual, ¿sabes? Yo cada vez que pienso en eso me tumbo un rato y se me pasa, ¿sabes? Me viene a la cabeza, pero estoy ya... Hombre, lo haría de otra manera. Evidentemente lo haría, creo que se puede hacer de otra manera. Creo que hay algunas prácticas de alguna gente que, bueno, parte del éxito es que lo han hecho de otra manera. Aquí hay varios ejemplos, algunos ejemplos fuera, también el propio, no sé, el diario.es, el Confidencial. Hay algunos que tienen mañas, bueno, y cito esto simplemente por cercanía, los conozco un poquito más que otros, y que han demostrado que otro tipo de desarrollo de medios es posible. También en algunos casos algunos elementos impresos, ¿no? O sea que yo creo que eso sí que se puede hacer. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacerlo de otra manera. O sea, los medios yo creo que han estado demasiado agitados en estos años, que yo viví una gran parte de ellos, pero demasiado agitados, pues claro, con un entorno tremendamente cambiante que afectó muchísimo a una industria que estaba muy estable, que era muy poderosa. Y que, bueno, que les voy a contar, que no sepan, ¿no? Pero sí que ahora hay mejor. Yo creo que ahora, cuando hacía ese recorrido, lo de qué hay que hacer, los medios ahora lo saben mejor. Lo que pasa es que ahora quizá los recursos sean escasos porque no son los medios de hace 20 años que eran muy ricos y muy poderosos, ¿no? Y entonces quizá el problema ahora, uno de los problemas a resolver es el recurso. Por tanto, también las innovaciones que yo decía antes, habría que mirar en otros sitios, ¿no? O sea, habría que seguir mirando en el modelo de negocio, que sé que lo están mirando, pero mirar en otros lugares más allá del producto. O sea, no parece que sea solo el producto el que tenía un problema, ¿no? Y bueno, pero vamos, yo no... Vamos, ayudar a alguien que lo quiera hacer, pues encantado. Pero vamos, además ya con la tranquilidad de que digo lo que pienso, porque ese también la he sufrido, ¿sabes? Ya algunas veces en la consultoría de medios es un poco compleja, ¿sabes? Porque llegas a un sitio y te llaman, empiezas a hacerlo y después de un rato dices, no, pero esto ya lo hicimos, esto lo probamos, esto no sé qué. Y te dices, oye, ¿para qué me has llamado? O sea, si ya lo sabes hacer, pues sigue, ya está, no me llames. Perdón por la... Pero muchas veces pasa esto. Mario, muy buena la presentación. No te quiero generar conflicto de intereses, pero te quiero preguntar si crees que las currículas de las universidades de periodismo, de las facultades de periodismo, están incorporando este tipo de miradas diversas, tratando de explorar qué se hace en otros ámbitos, o si están todavía demasiado atadas a la currícula tradicional de enseñar a escribir y a reportear simplemente,
y no tener una mirada más de negocio y más integral de... Hombre, las universidades necesariamente, ante un cambio tan fuerte como el que está habiendo en la sociedad, pues se están empezando a mover. Pero yo te diría que se están empezando a mover. O sea, yo creo que uno de los sectores en general, con excepciones, más resistentes y que más ha influido en la marcha lenta hacia un futuro más sostenible y mejor de los medios han sido muchos pensadores de las universidades, donde hay una especie de nostalgia del papel y del olor del papel y de no sé qué, no sé cuánto, que a mí me encanta la papelería, os lo he dicho antes, pero no acabo de entender eso y me parece además muy peligroso cuando eso se enseña a las nuevas generaciones, porque se consigue. O sea, que claro, te lo enseña gente en la que confías, gente que... Y de repente dices, pero es que está usted generando aquí un foco de resistencia en una gran parte. Y entonces hay mucha gente que se frustra y encima cuando llegan a los medios de comunicación se frustran. Porque llegan y eso no es eso que ellos les han vendido, de esos famosos tiempos heroicos del periodismo. El periodismo nunca tuvo mejor época que una que yo viví. Bueno, entonces, esto en general no es así. Hay excepciones porque, lógicamente, las universidades se mueven y, efectivamente, hay algunas que están avanzando en la línea que tú dices, la propia de la Sabana, aquí la Universidad de Navarra, la Miguel Hernández, alguna Universidad de México, que avanzan. Muchas veces los avances son sorprendentemente de partes de la universidad. O sea, ves que no está como todo el claustro todavía alineado con esto, que es una cosa llamativa. Y luego pues están apareciendo, bueno, pues digamos otro tipo de universidades que necesariamente acaban los periodistas o los directores de negocio de los periódicos yendo a estas universidades, como puede ser aquí en España el IE o el ISDI, y acaban para completar unos estudios que no tienen, pero no tanto por hacer un máster más, sino porque es que, claro, aprenden más de contenidos en el máster aquí en España, no sé, el del ISDI, por ejemplo, el máster en Internet Business, aprenden más de contenidos que, no voy a citar casos, pero de los que vienen de muchas universidades. Esto es un problema, y es un problema que además se ha consentido y los medios yo creo que tendríais que ser más exigentes con ese material que la universidad manda sin preparación o en todo caso manda muchas veces con una preparación pues no académica, sino, bueno, o académica, pero en sentido peor de la academia. O sea, gente que, bueno, medianamente maneja 4 entrevistas, que están haciendo un podcast en la universidad, y tú dices, bueno, y estos, porque también los jóvenes no son nativos, o sea, lo de los nativos digitales es un poco cuento, algunas veces. O sea, bueno, pues lógicamente tienen unas habilidades naturales por el entorno en que se mueven mayores, pero no de comunicación con esos elementos. Hay muchos problemas de enseñanza ahí. Entonces, ya te digo, o sea, yo creo que es fíjate, yo te lo describiría como un problema todavía actual en general, porque me parece que además ralentiza la marcha. O sea, mucho profesor, yo les escucho cosas que yo digo, ¿estos en qué mundo viven? O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo y no lo comparto, y me parece que además es una mala enseñanza. Me parece hasta preocupante porque salen generaciones y generaciones y generaciones sin una preparación, en mi opinión, adecuada. Y claro, esos chicos luego, chicas, se tienen que buscar la vida de otra manera, tienen que acabar aprendiendo pues, en los sitios en los que aterrizan. Siempre pasa un poco de esto, ¿no? Pero yo creo que ahora es más grave, en general. O sea, siento no dar buenas noticias. Mario, bueno, primero muchísimas gracias por tu presentación. Así como de repente pues los medios podemos aprender o los medios pueden aprender de otros sectores, ¿habrá un sistema de medios, medios de comunicación que están haciendo también las cosas que podríamos ejemplificar, por ejemplo? Sí, sí, menos, pero los hay, claro. O sea, por ejemplo, pues, hombre, uno que todo el mundo citamos, el problema es que no nos podemos comparar, que es el New York Times, claro, pero el New York Times tiene tales recursos, ha sido capaz de darle la vuelta de tal manera a su negocio, con muchos elementos, no solo de contenidos, sino de otros tipos, que es por un lado un buen ejemplo y por otro lado malo, porque claro, queda tan lejos que mucha gente dice, mira, estos, claro, yo si fuera como estos. Bueno, no todo es una cuestión de recursos, muchas veces. O sea, mira, hay un caso, por ejemplo, el New York Times, parte de su modelo de negocio y su vuelta lo tiene, como sabéis, porque consiguió hacer hace ya muchos años un área de branding content que llegó a independizar, que es independiente y que es una empresa del grupo. Bueno, eso, vamos a ver, ha habido intentos por influencia del New York Times, yo he visto montones, ¿no? Ya tenemos un área, y de repente ves que en el área de branding content de X medio, allí pusieron a 3 castigados, a 3 que no sabían qué hacer con ellos y les digo, venga, atender vosotros porque
En los periódicos algunas veces sigue habiendo un poquito de molestia cuando uno trata con el área comercial y es periodista. Y eso no se ha sabido, como hizo New York Times, que lo supo separar bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el New York Times, en cualquier caso, sí que tiene muchas prácticas, evidentemente, buenas. Algunas también muy similares, también por influencia, no tantas como parece, pero también las tiene el Washington Post, del estilo, o sea, bueno, cosas que, fíjate, han sido noticia, que subieran a los ingenieros a la redacción. Dices, joder, noticia. Y no hace tanto, ¿no? Eso es evidente, era evidente hace años que se tenía que hacer, ¿no? Meter esto. Entonces, bueno, ya te digo, aquí he citado antes a dos pequeños, bueno, pequeños, ya no tan pequeños, que son el Confidencial en España y el Diario, que con modelos muy distintos, pero que han tenido un éxito como medios y son medios bueno, pues respetados, reputados. En América también hay algunos. Bueno, algunas cosas de esa no diversificación, o sea, hay éxitos en algunos verificadores, pero claro, es que muchos de los verificadores han salido, o sea, no están en los medios. O sea, los medios han llegado luego más tarde y dicen, no, también nosotros hemos puesto un departamento de verificación, o las agencias. Llevan años operando como verificadores, que parece que es una función que la gente, cuando está bien hecha, le gusta o le interesa a la sociedad. Y bueno, o sea, por eso te digo, bueno, y estos están más cerquita, o sea, los medios. En el Festival Gabo, que tú has citado antes, del que vengo, pues generalmente todos los años se ven buenas prácticas interesantes, pero es verdad que muchas están en los laterales. O sea, tú ves que algunos de los mejores trabajos de investigación se han hecho en los laterales de los medios, aunque es verdad que luego los medios los amplifican, porque eso, o sea, les compran el material, les compran, sobre todo en investigación y demás, ¿no? Pero bueno, ahí hay muchas buenas prácticas. Y luego en narrativas te diré que muy pocas cosas, o sea, en nuevas narrativas, que a mí es un campo que me interesa mucho, cómo evoluciona la manera de contar, no solo lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, pues te diré que en cambio la mayoría de los medios, por ejemplo, que en los años 90, que eso lo viví yo en otra época, tenían secciones de infografía fabulosas, estupendas, no han sabido tampoco muchos de ellos hacer el tránsito a digital. Y en cambio las empresas usan la infografía, que vamos, te puedo poner ejemplos de infografías buenas de Repsol, del BBVA y de montones, y en cambio me cuesta mucho. El País el año pasado le dimos un premio por una que hizo del COVID muy buena, pero por ejemplo te diré que la segunda mejor del COVID que se hizo en España la hizo Mafre, que es una aseguradora. En mi opinión, o sea, la primera del País y era muy buena, pero era muy singular, de nuevo, o sea, no tienen tanta, incluso el País, pues quizá no tengan la capacidad que les gustaría tener para eso, que es una narrativa que funciona, que siempre ha funcionado, la tengan, ¿no? No sé si alguna pincelada te he dado de lo que preguntas. Alguna hay. Muy bien. Bueno, pues muchísimas. Excelente presentación, Mario, y muchas gracias por tu tiempo generoso, especialmente un domingo. Sabemos que los domingos de descanso nosotros apreciamos mucho tu presencia. Muy amable, gracias. Bueno.